Entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, y estuvo muy activa Susana Prieto Terrazas en esta sesión extraordinariamente extenuante en la Cámara de Diputados en las últimas horas. Susana, buenos días. Hola, buenos días, Pedro, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Tú cómo ves el balance de todo lo que se vivió en la Cámara de Diputados en estas últimas horas? ¿Cómo te puedo decir que se vivió? Imagínate, 30 horas de sesión ininterrumpidas, fue verdaderamente maratónico para nosotros como diputados, aunque estamos acostumbrados a ese tipo de sesiones, pero en términos generales creo que los acuerdos que lograron las diversas bancadas en la Cámara de Diputados fueron bastante confortables. Creo que se llegaron a acuerdos en la Junta de Coordinación Política que se reflejaron en las sesiones y yo pienso que debe de haber, existe por lo menos, o cerramos este periodo ordinario con un excelente ambiente de trabajo. ¿Cómo viste la desaparición del INSABI? Bueno, la desaparición de cualquier órgano desconcentrado de gobierno siempre es algo que duele. Lo dije yo y no lo dije respecto del INSABI, sino de otro que me tocó participar, incluso exponer a mí, que fue lo de Financiera Rural, intervenir incluso para que se quedara perfectamente clara la indemnización de los trabajadores y también las prestaciones de los jubilados de esta organización ancestral. Es lamentable para el gobierno federal que tengan que desaparecer, para nosotros como diputados y diputadas también, pero hay situaciones de carácter insostenible, como esta de Financiera Nacional, donde prácticamente está en la quiebra porque sí tramitaron desde hace 21 años créditos, pero no establecieron los candados suficientes para lograr que estos se hicieran efectivos. Y por supuesto que Nacional Financiera Rural está en la quiebra, pero ya hay un plan B desde octubre del 2022 que salió publicado en el Diario Oficial de la Federación para una financiera bienestar. Y yo lo que personalmente en el estado de Chihuahua estoy tramitando junto con los productores de mi estado es que se reincorporen o que de manera inmediata, por lo menos a quienes son la buena cartera o los buenos pagas, que les reincorporen nuevamente sus créditos y que les permitan seguir trabajando, porque en el estado de Chihuahua se perderían más de 14,000 empleos si no se apoya al campo. Entonces ya estamos trabajando en eso, de mano con el gobierno federal y con auxilio, por supuesto, de la Secretaría de Gobernación. Ahora, sí tenemos que entender, Susana, que en cualquier parte del mundo hay subsidios al sector primario, es decir, gran parte de lo que se le da al campo no tiene una retribución de regreso a las instituciones que financian porque hay muchas variables en el campo que deben de ser subsidiadas de alguna manera, y pienso que este reflejo de los 8,000 millones no es otra cosa más que eso, que hay, no es que se vayan a fondo perdido, es que se van a el financiamiento de entidades que, si no fuera así, simplemente no trabajarían en el campo, y esto sería mucho más pernicioso para el país, ¿no? Sí, pero ahí asimilamos perfectamente esta situación. Los estudios financieros para algunos de nosotros como diputados podría ser que no fueran nuestra especialidad, pero sí, por ejemplo, vemos los antecedentes y vemos, por ejemplo, que hay una gran necesidad. Nosotros lo vimos en una previa con el secretario de Gobernación, la urgencia de solucionar, y lo dijo bien Adán Augusto, no solamente el problema de los productores del estado de Chihuahua, sino de los productores de todo el país, porque esto es una responsabilidad de Estado, como bien lo has dicho. Es una responsabilidad de Estado que espero no falle. Esto de una financiera rural del bienestar, me suena al Banco del Bienestar, me suena al Gas del Bienestar, me suenan a estas instancias que se han hecho y que pues desafortunadamente no han funcionado, Susana, y esto creo que pone las cosas en una condición un tanto complicada hacia el futuro, así es como la veo.
pero tu posición a veces es muy negra, no nos permite movernos mucho y no nos permite ser un poco optimistas. No hay que ser Mm. tan trágicos. Yo pienso que en este gobierno, como en otros gobiernos, muchos programas resultan positivos y algunos otros no resultan, y pues siempre tiene que haber un plan B, y el presidente es experto en tener plan B y hasta plan C. Nosotros estamos muy confiados en que realmente podemos mejorar esta situación y que los organismos descentralizados de gobierno que han desaparecido han sido para surgir de una nueva forma y mucho más eficientes. ¿Tú crees que sea bueno que le demos tanto poder al ejército? No, yo tengo mis puntos de vista muy particulares y sabes que soy una mujer que no siempre va y que no siempre está de acuerdo. Por ejemplo, con la ley de la Armada, fui a favor en términos generales, pero tenía mis reservas claramente planteadas en la Cámara de Diputados y por lo tanto fui en contra en lo particular. No todos los diputados somos como nos definen, unos levantadedos, unos aplaudidores del gobierno o de sus intenciones. Me parece que no. Nosotros tenemos graves problemas, por ejemplo, desde que en Ciudad Juárez, Chihuahua, se hizo cargo la Guardia Nacional de la aduana. Me parece que hay quejas de los agentes aduanales y de los usuarios de que las cosas están peor. Ya estoy preparando un punto de acuerdo para hacerlo saber en la Cámara de Diputados y para hacer una exhortación al Ejecutivo al respecto, porque parece ser que con la intromisión en algunas áreas del Ejército Nacional o de la Guardia Nacional, los ciudadanos están percibiendo que existe más corrupción que incluso cuando estaba a cargo de civiles. Pero esto no podemos generalizarlo. Hay algunos puntos específicos en los que se da, o en algunas áreas, o en algunas ciudades, o en algunos estados, pero no se da en términos generales, y la evaluación integral de esta situación pues nos la da normalmente Rosa Isela Rodríguez, esta secretaria de Seguridad Pública que ha salido tan eficiente, y además siendo mujer a mí me llena de orgullo muchos de los resultados de su trabajo, pero no estoy de acuerdo en que se dé tanto poder al ejército, pero yo pues soy un granito de arena en todo este engranaje que es la complejidad de las decisiones de la toma de gobierno. Pues sí, espero que el tiempo nos permita ver algunos de estos resultados. Yo he visto mucho, como tú, Susana, yo más por mi edad, pero yo he visto mucho de México y lo que yo estoy viendo en este momento es oscuro, así como lo veo, porque no lo veo claro, así de sencillo. Pero pues el día de mañana habrá la oportunidad de discutir estas cosas. Y fíjate que yo hablo contigo porque justamente sé que tú no eres una levantadedos. Y esto me da esperanza de que haya gente así dentro de una estructura que no veo positiva para el país. Hay una estructura en la que yo estoy inmersa, aun y cuando no sea militante o miembro activo del Movimiento de Regeneración Nacional. Debes recordar que yo soy una diputada externa, que los estatutos de Morena permiten que haya hasta un 30% de diputados o de funcionarios externos al proyecto, precisamente para mejorarlo. A mí me parece que no podemos estar actuando en una forma o en un punto de vista tan negativo. Creo que debemos ser un poco más determinantes hacia la positividad. Los números que nos arroja el país para mí han sido positivos. Eh, la, el fortalecimiento, por ejemplo, de nuestra economía en estos momentos, hacía años que no lo veíamos. Se han desatado, se han desvinculado, se han desmembrado, se han roto el nudo de muchos mitos que había en México, por ejemplo, en el sector económico, en el salario mínimo, que es uno de los grandísimos logros del presidente de la República. Durante 35 años nos dijeron que no podía aumentarse el salario mínimo porque entonces la inflación se iba a salir de su cauce y que incluso el país podía llegar a la quiebra, y esto eran algunos de los argumentos que tenía la clase empresarial para no aumentar el salario. El 1 de enero del 2019
2019 el presidente de la República aumente el salario mínimo en un 100%, y de ahí para el real, año con año, lo ha ido aumentando en porcentajes que no tienen precedente histórico, y no ha pasado nada. Los datos inflacionarios en este último trimestre son bastante positivos, Pedro, así es que yo te invito a que veas las cosas de una forma también un poco más imparcial. Que hay cuestiones particulares que podrían no estar funcionando, creo que de eso también está consciente el presidente de la República, y por eso hay un dinamismo muy continuo en la toma de decisiones. No hay mala fe del presidente de la República, no es un hombre malo, pero tampoco es un hombre que no quiera México. Creo que ha sido uno de los presidentes que por lo menos se ha mostrado ese gran amor que tiene por México y el gran interés en que tiene de que las cosas salgan bien. Es muy difícil que encuentres, no podrías decirme que hubo un presidente perfecto en la historia de México, que todas sus decisiones fueron correctas, pero yo creo que ahorita vamos haciendo lo que mejor se puede hacer para el país. Y una cosa que yo he llamado, incluso Pedro, a la reflexión, es decirle, cuidado con la toma de decisiones que estamos haciendo en este sexenio, porque con las encuestas lo claro es que Morena se sostiene en el poder federal por lo menos hasta el 2030. Y cualquier decisión que tomemos en este momento va a repercutir en el ejercicio del gobierno de un mismo partido político. Gracias por estar conmigo, Susana. Informar es nuestro compromiso. Opinar, nuestra responsabilidad para generar la tuya. Soy tu amigo Pedro Ferriz de Con, y desde hace más de 47 años he estado marcando el cambio que México necesita. Mantente en equilibrio en Central FM para que juntos podamos entender todo aquello de lo que te informas. CentralFMequilibrio.com. Te espero para cambiar a México. Central FM Equilibrio, marcando el cambio que México necesita.